Bien, buenas noches. Vamos a iniciar con este segundo día de conferencia. Estamos aprendiendo mucho de escatología. El pastor Abraham en esta noche estará transmitiendo acerca de la gran tribulación, un mensaje que de seguro es de suma importancia para nosotros los creyentes. Amén. Bien, vamos a iniciar en oración entonces para que esto salga conforme a la voluntad del Señor. Oramos. Padre, Señor, te damos gracias, bendito Dios, porque nos das un dichoso día, Señor, para poder aprender de tu palabra, Señor, para poder sacar los sabios mensajes, Señor, que en ella están escritos y que nos dejaste como fundamento, Señor, de nuestra fe. Gracias, Señor, te damos por eso. Bendito Dios, que tú permitas que todo esto salga conforme a tu voluntad, Señor, y que seas tú el que nos dirija, Señor, en todo momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno número 162. No cambiará porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos dice Hebreos 13:8. Cantamos. Soy del Padre fiel, sabe quién yo soy. Por la fe paz tendré, no cambia ayer ni hoy. Al caer o vencer, me apoyará su perdón, protección, conmigo irá. No cambiará, igual será. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno. Cristo no ha cambiado y no cambiará. El amor del Señor no se apartará. En su ley confiaré y en su fidelidad. En temor o dolor, si no veo su paz, su poder por doquier conmigo está. No cambiará, igual será. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Amén. Jesús es el mismo siempre, hermanos. Vamos a entonces iniciar con esta conferencia. Para eso el pastor Abraham nos estará acompañando. Muy bien, vamos a ver esta noche acerca de la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? ¿Y por qué es necesario de que exista un periodo de castigo a la tierra? Un periodo de tribulación. En el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 18 al 23, Isaías capítulo 24, versículo 18 al 23, vamos a estar viendo estos versículos. Dice, el juicio de Jehová sobre la tierra. Pero el capítulo 24 está enmarcado
dentro del contexto de naciones a las que Dios castigará, empezando con Babilonia escatológica. ¿Y a qué me refiero con Babilonia escatológica? Me refiero a la Babilonia del capítulo 13 y capítulo 14. Es la primera nación que Dios va a castigar. Ahora, alguien podría decir, pero pastor, Babilonia ya cayó en el año 539, cuando el rey Ciro, medo-persa, entró a la ciudad y la tomó. Pero cuando uno entiende que las profecías se cumplen de manera literal, se va a dar cuenta que la profecía de Isaías 13 y 14 se cumplió parcialmente, no completamente, en el libro de Isaías. Entonces, junto con Babilonia caen otras ciudades como Asiria en el capítulo 14, Filistea, Moab, eso lo vamos a ver más adelante, Damasco, Etiopía, Egipto, la misma Babilonia, Arabia, Edom. Entonces todas estas ciudades caen junto con Babilonia. Tiro en el capítulo 23, y la Babilonia que cae en el capítulo 13 y capítulo 14 cae en el día de la ira de Jehová. Entonces se entiende que eso es escatológico, y por ende todas esas naciones también caen en el día de la ira de Jehová. Y ahí viene el capítulo 24. El capítulo 24, enmarcado en el contexto escatológico. Inclusive esta sección se le llama la sección del Apocalipsis de Isaías. Y dice el versículo 18, y acontecerá que el que huyere de la voz de terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada sobre la tierra, en gran manera será conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Versículo 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Eso ya es escatológico, ¿verdad? Cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén. Eso es escatológico. Está hablando del milenio, ¿verdad? O sea, no podemos sacar ese pasaje del capítulo 24 de Isaías del contexto escatológico. Y delante de sus ancianos sea glorioso. Entonces, está diciendo que hay un periodo de prueba en donde la tierra va a temblar, la humanidad va a ser castigada y terriblemente va a ser sacudida. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios envía gran tribulación a la tierra? Número uno, para que la humanidad reciba castigo por su pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos aquellos que hacen injusticia e impiedad. Entonces, si nosotros entendemos esos capítulos y entendemos esos versículos, nos vamos a dar cuenta de que la ira de Dios que cayó sobre Cristo ya no cae sobre nosotros. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no han aceptado al Señor? Necesitan recibir la ira de Dios. Entonces, como ellos necesitan recibir la ira de Dios, Dios ha separado en sus tiempos un tiempo especial. Dios ha preparado un tiempo especial al cual la Biblia le llama gran tribulación, para que a través de la gran tribulación se pueda castigar al mundo por sus pecados. En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 1, cuando los apóstoles se le acercaron al Señor Jesucristo y le dijeron, mira qué piedras tan grandes, y el Señor Jesucristo le dijo que las piedras del templo no quedarían una sobre una, que no sean derribadas. Y de allí se da pie en el versículo 3 a poder hablar acerca del fin. Cuando ellos entendieron, cuando los apóstoles entendieron que el Señor les estaba diciendo que Jerusalén iba a ser destruida, ellos inmediatamente relacionaron la destrucción de Jerusalén con la profecía del final de los tiempos. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel menciona, lo vamos a ver más adelante en las 70 semanas, que Jerusalén va a ser destruida.
Jerusalén iba a ser destruida. Cuando Daniel escribe eso, ya Jerusalén había sido destruida en la época de los babilonios. Se supone que ellos al volver con Zorobabel, ¿verdad? Porque todavía Daniel pasó 70 años en Babilonia y él vio cómo Dios restauró al pueblo y lo mandó Ciro a construir el templo. Daniel estaba allí, pero Daniel recibe la visión de que Jerusalén volvería a ser destruida. ¿Sí me entiende? Entonces los apóstoles identificaron la profecía de Daniel de la destrucción de Jerusalén con el final de los tiempos. Y por eso le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Hablando de la caída de Jerusalén y del templo. ¿Y cuándo serán las señales de tu venida? O sea, relacionaron la caída de Jerusalén con el final de los tiempos. Y Jesús, usando ese inicio, comienza a explicar todos los eventos que iban a suceder antes de su venida. Pero si usted se da cuenta, comienza a hablar en Mateo 24 hasta el 25:13. Es un mensaje que va para los israelitas. De Mateo 24:1 al 25:13, todo lo concerniente a la gran tribulación tiene relación inmediata con los israelitas. O sea, los israelitas iban a sufrir los juicios de la gran tribulación. Entonces, la gran tribulación no solamente es para que la humanidad reciba castigo, sino para que Israel sea probado antes de entrar a la era milenial. Antes de que Israel entre a la era del Mesías, es necesario que Israel sea castigado por Dios, expiado por Dios, para poder entrar a la era milenial. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 al 16, la Biblia dice que las naciones enemigas de Israel se van a preparar para la batalla de Armagedón, la batalla del gran día de Dios. Si esto es así, entendemos que la gran tribulación va a ser un tiempo en donde las naciones enemigas de Israel se van a preparar para pelear contra Dios al final de los tiempos. Entonces, la gran tribulación va a ser el periodo en el que Dios permite que Israel sea castigado por él. O sea, Dios castiga a Israel, pero a la par permite que las naciones enemigas de Israel se preparen para exterminarlo. Aunque no va a suceder, pero se van a preparar para eso. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10, la Biblia dice que la gran tribulación es para castigar con la ira de Dios a los que han rechazado la gracia del evangelio y para castigar a los que son atribulados. La Biblia dice porque es justo delante de Dios castigar con tribulación a los que les atribulan a ustedes. ¿Quién nos atribula a nosotros? La gente del mundo. Nos persigue, nos insulta, nos hace daño, habla mal de nosotros, ¿sí o no? La gente del mundo nos atribula. Y la Biblia dice que es justo delante de Dios, eso dice la Biblia, es justo delante de Dios castigar con tribulación a los que a nosotros nos atribulan. Entonces, es necesario el periodo de la gran tribulación para que Dios castigue al mundo por su maldad. A veces nosotros clamamos a Dios por justicia y le decimos, Señor, ¿cuándo vas a vengar esto? Mira lo que están haciendo acá, mira cómo matan misioneros por acá, mira esta situación. Y clamamos a Dios por justicia, pero la justicia solo va a venir al final de los tiempos, durante la gran tribulación. Ahora, preste mucha atención en estos pasajes porque si usted no va a captar esto, usted va a terminar desorientado. ¿Ya? No queremos desorientar a los hermanos. Entonces, es necesario que aprendamos esto. ¿Cuánto tiempo va a durar la gran tribulación? ¿Cuánto tiempo va a durar la gran tribulación? Algunos dirían, bueno, la gran tribulación va a durar 1 año. Nosotros creemos que la gran tribulación, bueno, algunos hacen una separación entre tribulación y gran tribulación.
3 años y medio tribulación, 3 años y medio final, la gran tribulación. Yo creo que todo es la gran tribulación, hermano. Todo. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar la gran tribulación? 7 años. Yo le pregunto, ¿y por qué? ¿Porque se me ocurrió a mí? No. ¿Porque se le ocurrió a usted? No. ¿Porque había que ponerle un número perfecto? No. ¿Porque el Congreso lo dijo? No. ¿Porque se le ocurrió a Vizcarra? No. ¿Por qué son 7 años de gran tribulación? ¿Por qué la gran tribulación solamente dura 7 años? Vamos a verlo. En primer lugar, hay que entender que el periodo de la gran tribulación solo va a ser un periodo corto de 7 años. Y la iglesia, nosotros los que somos redimidos de Dios, no pasaremos la gran tribulación. Amén. Nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, la Biblia dice, Dios le prometió a Filadelfia, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en el mundo entero. Ahí la frase de la hora de la prueba, en griego de es ek, que significa sacar fuera. O sea, te voy a sacar de la gran tribulación. Te voy a sacar de la hora de la prueba. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Ahora, ¿por qué debe ser un periodo corto de 7 años? En Daniel capítulo 9, versículo 25. Vaya conmigo en su Biblia, por favor, porque vamos a empezar a hacer un poco de matemática acá, porque es necesario. Ay, a mí no me gusta, a mí tampoco, pero así es, hermano. Mire lo que dice ahí. Daniel capítulo 9, versículo 25. Te voy a enmarcar un poco en el contexto. Un poco en el contexto. En el capítulo 9 del libro de Daniel, usted se va a dar cuenta que dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. O sea que gobernó, comenzó a gobernar. Le venció a los babilonios y comenzó a gobernar en Babilonia. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él comienza a leer el libro de Jeremías y se da cuenta de que en Jeremías Dios había dicho que 70 años estarían cautivos en Babilonia. Y ya se habían cumplido 70 años. Entonces Daniel comienza a orar y le dice, Señor, hemos pecado, Señor, hemos hecho lo malo, pero tú dijiste solamente 70 años y justo hoy día a las 12 del mediodía se cumplen los 70 años. ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿Nos vas a regresar a nuestra tierra? ¿Nos vas a devolver a nuestra tierra? ¿Sí me dejo entender? Y entonces, en lo que él iba orando y confesando su pecado en el capítulo 9, un ángel se le aparece. ¿Y quién es ese ángel? Mire lo que dice allí. Verso 20. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué le está diciendo? Que mire, cuando Daniel se da cuenta que habían 70 años y ya se habían cumplido los 70 años en Babilonia, él pide a Dios que los haga volver. Pero Dios usó esa situación como un pretexto para algo más que Dios quería hacer. Y por eso le envía a Gabriel para darle una revelación. Esas son la revelación de las 70 semanas. Así como habían 70 años, ahora Dios dice que van a haber 70 semanas. ¿Pero para qué? Mira lo que dice el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado
y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Escucha aquí, hermano, esto es muy importante, escucha acá. Mire, en hebreo la palabra semanas es Shavuot. Shavuot es semana. Shavuot es semanas. Pero la palabra hebrea ahí que se traduce por 70 semanas no es Shavuot, sino Shabuim. Shavuot y Shabuim, los dos son plurales. La diferencia es que Shavuot es semanas de días y Shabuim es semanas de años. ¿Sí me entiende? Entonces, cada día es un año. ¿Sí me está entendiendo? Si una semana tiene 7 días, una semana tiene ¿cuántos años? 7 años. Entonces, cuando Gabriel le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, ¿a quién se está refiriendo? ¿A los de Jerusalén? No. ¿A los de Nueva York? Tampoco. ¿Quién era el pueblo y cuál era la ciudad de Daniel? Jerusalén. O sea que Dios tenía todavía un trato con Israel. Dios todavía tenía un trato con Jerusalén por 70 semanas. Saque cuenta. Si son 70 semanas por 7 años, ¿cuántos años son? 7 por 7, 49, ¿verdad? 49 por 7. Perdón, 7 por 7, 49 ya. Más el 0 son 490. O sea que en 70 semanas existen 490 años. ¿Sí me dejo entender? En 70 semanas hay 490 años. ¿Y qué iba a pasar cuando terminen los 490 años? La Biblia dice en el versículo 24 6 cosas. Se termina las 70 semanas y número 1, se va a poner fin al pecado. Número 2, se va a sellar la iniquidad. Número 3, se va a expiar la culpa. Aquí ustedes van a ver en el proyector, estoy utilizando la versión Biblia de Jerusalén que me pareció mucho mejor la traducción. Número 4, establecer la justicia eterna. Número 5, sellar la visión y la profecía. Número 6, consagrar al Santo de los Santos. Pregunta. Luego de las 70 semanas se iban a hacer 6 cosas: poner fin al delito, sellar los pecados, expiar la culpa, establecer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía, consagrar al Santo de los Santos. ¿Todo eso es milenial o no es milenial? ¿Usted qué opina? Todo eso es milenial. ¿Cuándo se pone fin al pecado? ¿Cuándo ya no va a haber pecado? En el milenio. Específicamente para el pueblo de Israel, en el milenio se perdonan sus pecados. Si usted mira lo que dice el libro de Romanos 11, dice que cuando venga el Mesías, libertador de Jacob, expiaría los pecados de su pueblo. Entonces, cuando Cristo viene para reinar en la era milenial, se pone fin al pecado, se sella los pecados, se expía la culpa al pueblo de Israel. Todo esto es al pueblo de Israel, porque eso es lo que está diciendo la profecía. Se establece la justicia eterna. Eso no ha pasado. Si esto hubiera pasado, ya ahorita Israel estuviera en justicia eterna, ¿sí o no? Pero no ha pasado todavía. Luego dice, se va a sellar la visión y la profecía. ¿Qué visión y qué profecía? La visión y la profecía de los profetas como Isaías, Jeremías, que habían visto que vendría un rey que reinaría para siempre. Esa visión y esa profecía se iba a cumplir terminando las 70 semanas. ¿Sí me dejan entender? Y se iba a consagrar al Santo de los Santos. ¿Qué cosa es el Santo de los Santos? ¿O quién es el Santo de los Santos? Cristo. No, el Santo de los Santos es el lugar santísimo. Hakodesh Kodashim en el hebreo es el lugar santísimo. Y el lugar santísimo, aunque fue consagrado en el segundo templo que se levantó, hermano, fue profanado otra vez y destruido el templo de Jerusalén.
Para que haya la justicia perdurable, tiene que haber un templo en donde haya justicia perdurable. O sea, todas esas características son o no son mileniales. Necesariamente son mileniales, porque si no fueran mileniales, todo esto ya se hubiera cumplido y vemos que Israel todavía está en pecado, vemos que todavía hay injusticia en Israel, vemos que no se ha sellado al Santo de los Santos porque el templo no está construido. ¿Sí me dejo entender, hermano? Entonces, todo esto tiene todavía una connotación futura, pero terminando las 70 semanas. ¿Ok? Ahora, miren lo que dice el versículo 25. Siga conmigo la lectura, hermano. No se vaya usted a desviar ahí como los testigos. Ya. Miren lo que dice el versículo 25. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén. Usted sígame con la versión Reina Valera. Dice, entérate y comprende que desde que se dio la orden de reconstruir Jerusalén hasta la llegada de un príncipe ungido, pasarán 7 semanas y 62 semanas. Y serán construidos calles y fosos, aunque en tiempos difíciles. Mire, lo que dice la profecía de manera clara. Número 1, dice que desde que se dio la orden para reconstruir Jerusalén. ¿Quién dio la orden de reconstruir Jerusalén? Algunos dicen, esa orden se dio en el cielo desde Jeremías. Bueno, otros dicen, esa orden lo dio Ciro en el 539 cuando le dijo, vuelvan a su tierra a los judíos. Bueno, la realidad es que esa orden, la orden de reconstruir Jerusalén, porque Ciro da la orden de reconstruir el templo, no los muros. Para reconstruir los muros, quien da la orden es el rey Artajerjes II. Y el rey Artajerjes II da la orden en el año 20 de su reinado, o sea, en el año 445 antes de Cristo. O sea, ya la Biblia nos está diciendo desde cuándo tenemos que contar 490 años, ¿sí o no? Los 490 años del trato de Dios antes de que venga el milenio tiene que empezar necesariamente en el 445, año en el que se da la orden para reconstruir Jerusalén. Pero nos da un dato más, y usted lo va a ver ahí abajito. Dice, hasta la llegada de un príncipe ungido, habrán 7 semanas y 62 semanas. Y serán reconstruidos calles y fosos, aunque en tiempos difíciles. O sea, lo que está diciendo es que Israel va a sufrir en volverse a establecer otra vez en su tierra. Pero hay 2 secciones de tiempo, una de 7 semanas y otra de 62 semanas. 7 más 62, ¿cuánto es? 69. 69. Ahora, escúcheme acá, no se vaya a perder, ¿ah? Quiere decir que desde el edicto, ¿verdad? Desde el edicto, que es la primera semana, 445, hasta un ungido es un Cristo, ¿ok? En realidad el texto habla de 2 Mesías. ¿Qué 2 Mesías? Sí, lo que pasa es que la palabra Mesías era un término muy común para un rey. No era exclusivo de Cristo. Se convierte exclusivo de Cristo en el cristianismo, pero en el judaísmo no. ¿Ves otra cosa? No voy a entrar por ahí. Pero la profecía dice que desde el 445 hasta un Mesías que iba a morir, usted lo va a ver en el versículo 26, van a pasar 7 semanas y 62 semanas. O sea, 69. Ahora multiplique. 69 por 7, ¿cuánto es? 69 por 7. ¿Cuánto es? Calculador, a ver, celular, pues, rapidito nomás. 69 por 7, ¿cuánto es? 483. Ahora, si yo hago esto, miren, si yo cojo mi línea de tiempo y digo 445 menos 483, voy a llegar al año 0 y voy a llegar hasta la época de Cristo, por lo menos. ¿Sí o no? Entonces, pero no llega exacto porque
si usted resta ahí con su calculadora, 445 menos 483, ¿cuánto sale? Menos 38, o sea, estaríamos hablando del año 39, aproximadamente después de Cristo. ¿Sí me dejo entender? Porque el año 0, el 445 antes de Cristo, se va retrocediendo. 444, 443, 442, 441, 440, así, hasta llegar al año 0, y del año 0 comienza a subir. ¿Verdad? Entonces, si usted hace la resta, llega al año 39, y dice, no, pues, pero Cristo ya había muerto para el año 39. Pero lo que pasa es que en nuestro calendario es un calendario solar, es un calendario gregoriano. ¿Cuántos años tenemos nosotros? ¿Cuántos días, tenemos en un año? 365. Los judíos en la época que estaban en Babilonia, el calendario judío solo tenía 360 días. ¿Sí me dejo entender? Si el calendario tenía solo 360 días, quiere decir que cada año sobraban 5 días. ¿Verdad o no? Ahora, ¿cuántos días sobraban en 483 años? Multiplique 5 por 483. 2.400 y tantos días, imagínense. Entre 365... más o menos está saliendo aproximadamente 6 años. Entre 6 años y 6 meses. Entonces, si usted agarra y dice 483 años, 70 semanas, pero como yo voy a contabilizarlo en mi calendario gregoriano, tengo que hacer segmentos no de 365 días, sino de 360 días. Entonces, si usted multiplica 483 por 360, le va a salir 173.880 días. Si esos días usted los convierte en años judíos, o sea, en grupo de 360, usted va a tener 476 años griegos. Si usted a eso le resta, mire, si usted le resta 445 menos 476 años griegos, porque son en nuestro calendario, ahí vamos a ubicar al Mesías, usted va a llegar exactamente al año 31 después de Cristo. Al año 31, cuando Cristo se bautiza. Por eso dice Lucas capítulo 3,